Paz a vos, amantísima Iglesia de Dios. Tomen su asiento, hermanos. Qué bueno es verlos otra vez. Creo que ya todos, puedo decir que bien comiditos. Yo en mi casa lo tuvimos 2 veces. Y bueno, pues qué grande bendición que pueda comer pavo 2 veces. Nomás lo comemos una vez al año y en mi casa lo tuvimos 2 veces, gracias a Dios. Pero disculpas, tengo todavía un poquito de tos y todavía con el clima, a veces frío, a veces fresco, a veces caliente, a veces húmedo. Entonces como que uno no llega a recuperarse. En esta tarde voy a hablar de correr, pero a lo mejor no es el correr que nosotros, depende de la palabra cómo la usemos, cómo, vamos a decir, como el verbo, es como la voy a usar. A lo mejor no es el correr que ustedes quieren. ¿A quién le gusta correr o quién le gustaba correr cuando era chico? El hermano Adolfo, la hermana César. A mis niños ni les pregunto porque ellos se ponen a correr aquí y ustedes los han visto. A mí me encanta, me gustaba, bueno, me gusta, pero me gustaba mucho correr. Yo creo, yo no le he dicho esto a mi esposa, pero a mí me gustaba correr mucho y yo me salía a la calle. Y en México es un poquito más diferente, no hay tanto tráfico, se puede correr en la calle. Entonces a lo mejor de ahí sacaron mis niños el correr y no hacer caso. Entonces, pero ahora vamos a hablar de un personaje que nosotros conocemos muy bien la historia y su libro no es muy grande. Y le voy a pedir que abran su Biblia. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Jonás. Y el libro de Jonás solamente tiene, ¿cuántos capítulos? 4, exactamente, hermano. No es el más chico, hay todavía más chicos, pero este es pequeño, este libro. Y todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Amén. Amén. Y mientras yo oraba entre semana, yo sabía que tenía que dar el tema de hoy, de esta tarde, y me lo dijo el hermano, creo a fines del mes pasado, pero fíjense que a veces uno se confía de que dice, yo puedo, sí, yo lo dejo ahí, al rato lo hago, o en un ratito lo hago. Y mi esposa es de las personas que se preocupa más. Ya te pusiste a hacer ya tienes un tema para tu predicación, ya le estás buscando, ya tienes los versículos. Entonces, yo dije, sí, eso es fácil. Y cuando llega el momento, que a veces como que uno piensa que lo sabe todo, y al momento de estar buscando los versículos y todo eso, como que se le van de la mente. Pero yo siempre me acuerdo de las palabras que dice la hermana Vita, hay que pedirle al Señor y hay que pedirle que Él nos ilumine. Entonces yo le pedía al Señor, pues, dame entendimiento. Y me llevó al libro de Jonás. Y muchas personas encuentran esta parte de la palabra de Dios difícil de creer, pero todo cristiano fiel sabe que para Dios no existe lo imposible. Leemos la historia, yo me acuerdo que de chiquito nos la empiezan a enseñar, y lo que más resalta de la historia es que el pez se traga a Jonás. Pero ¿por qué se traga el pez, ese gran pez, a Jonás? Y vamos a ver el acontecimiento que llevó a esto. Vamos a examinar lo que le pasó a Jonás para descubrir este acontecimiento histórico, y vamos a ver si existe una lección para nosotros hoy en día aquí en este libro, en esta historia. Como les dije al inicio, lo que aconteció con Jonás es algo que no cabe en nuestra mente a veces, y es exactamente por eso que muchas personas, incluyendo cristianos, encuentran lo que aconteció aquí difícil de creer. Pero vamos a examinar lo que le sucedió a Jonás en este instante. Nos daremos cuenta
que no es muy diferente a lo que nos sucede a muchos cristianos en la actualidad. Y vamos a empezar con los primeros 2 versículos. ¿Ya están ahí en Jonás? Y dice el primer capítulo, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, fíjense lo que vino el Señor. El Señor vino con Jonás y le dijo: ¿sabes qué? Esto es lo que está sucediendo. Quiero que vayas a Nínive y quiero que les prediques, que les llames la atención, porque su maldad ha subido a un nivel que ya no es aceptado para mí. ¿Ok? Entonces, pero aquí nomás podemos ver nosotros esto que Dios llamó a Jonás. Pero si seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta que Jonás es un poquito rebelde. ¿Cómo cuántos años tendría Jonás en esta ocasión? ¿Alguien? Hermano Abiu, ¿cómo cuántos años tendría Jonás aquí? No estoy seguro, hermano, pero ya no era joven, era profeta de Dios. A lo mejor así joven como César, maduro. Era profeta de Dios y todavía un poco rebelde. Pero ¿por qué no quería él ir a Nínive? ¿Alguna vez han preguntado por qué no quería ir él a Nínive? Y no sé si ustedes han conocido, han leído la historia, hasta en los libros de historia, Nínive era la capital del imperio asirio. Y esos asirios le hicieron muchos desastres, hacían muchas cosas malas, no solamente hacia los judíos, sino a los hebreos, sino a donde iban a conquistar. Ellos eran terribles, ellos no dejaban, casi no llevaban esclavos con ellos, ellos conquistaban y mataban. Entonces, a lo mejor por esta misma razón, Jonás no quería ir a Nínive. Porque si nosotros vemos en la televisión, en nuestros países ahora, que los carteles y que las mafias o que las pandillas, como que casi no queremos visitar estos lugares. Ahora si nos invitan a las Bahamas, a Hawái, hasta pagamos para que nos lleven. Entonces yo creo que eso es lo que estaba viendo Jonás, que ellos por lo que le habían hecho al pueblo, a los judíos, él no quería ir. Y a lo mejor de alguna manera, como los niños aprenden, a lo mejor Jonás aprendió a odiar a los asirios. Y a veces, yo me acuerdo que yo, cuando estaba de joven, cuando yo era joven, y había jóvenes que también, pero sabían un poquito más, me decían: no, pues es que vamos a ir a mi prima le gustaba mucho ir a darle de comer a los desamparados, a los que no tenían trabajo, a los que no tenían de comer. Pero fíjense que cómo es el enemigo. A mí me sembraba una estillita y, oye, pero yo ¿por qué le voy a ir a dar de comer? ¿Yo por qué le voy a ir a hablar de la palabra de Dios? Fíjense cómo es el enemigo. Y yo siendo de la iglesia de Dios. Y cómo de repente entraba esta mala influencia sobre mí. Porque yo pensaba que yo era mejor que esas personas de ahí. Ahora me reflexiono y veo que qué mal estaba yo. Porque el Señor Jesucristo no solamente murió por mí, murió por todos, ¿no es así? Entonces fíjense cómo yo en mi mente había esa envidia, el no querer hablar con la gente. Y había también, no creo que no era el único, había también varios jóvenes que
No, pero es que huelen feo y que no se bañan y que qué tal si nos asaltan. Entra ahí el temor de que pues, si nos vayan a hacer algo. Y empieza a flaquear la fe de nosotros. Entonces, a lo mejor por eso Jonás no quería ir a Nínive, porque él los odiaba y él no quería compartir la gracia de Dios con ellos. Pero no es de nosotros la decisión, sino ¿de quién? De Dios. Él sabe por qué Él hace las cosas. Vamos a seguir leyendo el siguiente versículo, el versículo 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia ¿de quién? De Jehová. Cuando nos llama el Señor, hermanos, y a veces como que no queremos hacer las cosas, como que nos ponemos dicen aquí que el thinking cap, una gorra de pensar, y ahora sí que nos las armamos o creamos cualquier cosita, nos ponemos la mente a trabajar para escabullirnos de nuestra responsabilidad. Fíjense, aquí no nomás Jonás corrió, dice que corrió, pero dice que fue a Jope y vio que se estaba yendo un barco. ¿Y qué hizo? Se embarcó, o sea, pagó para huir. Y a veces así somos, qué desempeño, ¿no? Si pusiéramos ese poquito de empeño en las cosas de Dios, en las cosas del bien, dice mamá, otro gallo nos cantara. Pero fíjense aquí, Jonás puso ese desempeño, o sea, pagó para huir. Para huir. Y como sabemos la historia, esto no fue el final de aquí. Sí, dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjense, está en una tormenta. O sea, ustedes no sé si alguna vez han ido en un barco. Yo he ido en un barco y me acuerdo que una vez en el cruzar del ferry, yo le dije a mi esposa, pues vamos a cruzar el ferry del 2:25 al 10. Y pues dije, bueno, vas a sentar en el carro, no se pasa nada, no se siente. Y a veces había como unas olitas que estaban más tremendas que otras, estaban más fuertes. Y yo no soy de las personas que me mareo, y me empecé a marear en esa ocasión. Y me dice mi esposa, ¿qué tienes? Digo, no, pues es que está moviendo esto muy feo, esto no me gusta a mí. Y yo me he subido a barcos y he ido a otras ocasiones, pero no me pasa nada. Entonces, imagínense en una tormenta, le da miedo a uno, ¿verdad? Si en el carro a veces, mi esposa a veces me da un codazo porque voy un poquito más arriba del límite de velocidad, y a los que han corrido, han tenido un carro de carreras o que es un poco deportivo, cuando vas a 100 millas por hora se siente feo, se siente como que el carro ya no va en la autopista, se siente como que va flotando sobre el aire, siente que uno ya no va en control. Entonces, imagínense aquí en esta barca, en este barco. Y luego dice, vamos a ver el 5, dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Se bajó a la recámara, a su cuarto, prendió la tele. Que se pongan a orar aquellos que tienen miedo. Pero él sabía que él estaba haciendo mal.
Y a veces, a lo mejor aquí podemos ver otra lección, hasta ahorita me estoy dando cuenta. Que ore la hermana Vita, que trabaje César. Eso le toca al hermano Abiu, él es el pastor, él que se ponga a trabajar. Allá, a ellos les toca. Y nosotros a dormir. Pero no es así, hermanos, no debemos de ser así. Todos debemos trabajar. Entonces, ya Jonás ahí sentadito, acostado, se durmió. Yo creo las olas lo arrullaron. Y vamos a ver qué dice el 6. Dice, y el patrón de la nave, el capitán, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces fue el capitán de la nave y lo despertó porque estaba dormido. Estaba dormido. Hey, ponte tú a clamar a tu Dios. Todos estamos clamando a nuestro Dios. Lo diferente es que el Dios de nosotros es un Dios vivo y verdadero. Y el de los marineros ahí, no. Vamos a seguir con el 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echamos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Entonces yo no sé cómo trabaja eso de la suerte. Yo no sé si ellos adivinaron que Jonás era el que, porque todos estaban orando menos Jonás. Entonces a lo mejor ellos, si no oraron, a lo mejor este es el culpable. ¿Por qué porque está esta tempestad? ¿Por qué no está sucediendo esto? Entonces le preguntaron, dice el 8, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Quién? Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, ahí más bien dijo, yo adoro al Señor, a Dios, a Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. O sea, ustedes ni sus dioses los van a oír, porque, o sea, sus dioses son de... No sé de qué sean los dioses, no sé. Yo nomás sé que mi Dios es el Todopoderoso y a lo mejor los demás son, no sé, el Dios de la madera o el Dios del viento, pero este es el Dios verdadero. Entonces le dijo, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y dice el 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. En el 9 vemos que dice, y temo a Jehová, Dios de los cielos. Ellos sabían. Entonces Jonás les dijo, pues yo soy el culpable. Yo soy el culpable. No tenían ya duda de quién era el culpable, por qué se había levantado la marea así. Y dice el 11, y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, estaba la tormenta, el mar estaba enojado en ese día. Había las olas, como nosotros hemos visto en las películas, en la tormenta perfecta, que se levantan las olas y chocan y el barco da vueltas y vemos que la ola sube y vemos como que ya se tragó al barco y pasa la ola y lo vuelve a levantar. Imagínense todo eso. Entonces todavía se estaba poniendo hasta peor. A lo mejor había truenos, había mucho aire y ellos temían por su vida. Y luego dice el 11, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Jonás sabía que él había hecho mal al huir de la presencia del Señor. Y aquellos hombres trabajaron para hacer, fíjense, él les dijo, échenme de la barca.
Pero como estaba muy fea esa tormenta, ellos dijeron, bueno, pues a lo mejor podemos llegar a mar, podemos navegar hasta la tierra, podemos llegar a una bahía y no pasa nada. Dice, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces ellos oyeron a Jonás. Él les dijo, yo tengo la culpa porque está pasando esto. Yo soy el culpable. Sin embargo, ellos trataron de, bueno, él es el culpable, vamos a tratar de trabajar con el barco, con la barca para llegar a tierra. Todavía podemos ser salvos. Yo no sé nadar, hermanos, pero yo creo que hasta Michael Phelps, si lo tiras sobre la borda y está la tormenta así, yo creo que ni él puede escapar de esas olas. No sé si conozcan a Michael Phelps, el olímpico, el nadadista. Y de verdad que ese chavo es un rayo, ¿verdad? Porque yo lo veía y él iba y los otros apenas venían y bueno, eso era todo un espectáculo. Pero no creo que ni él, yo creo, iba a poder con esas olas tan grandes, con esa corriente fuerte. Me acuerdo que en una ocasión yo fui a Galveston y mi mamá siempre me decía que no me metiera al agua porque yo no sé nadar, que no me metiera a lo profundo. Y en esa ocasión estaba como en los días de octubre, ya estaba un poquito fresco y todavía no tenía mis hijos, fuimos con otra pareja de la iglesia y fuimos a estar ahí y se sentía como el agua te mueve para allá y para acá, como esas 200 libras no es nada contra el agua. Bueno, 200 y más, porque César ya me vio. Entonces, esas 200 libras y más como que no son nada para esa agüita. Nos mueve y yo me acuerdo que me llevó un poquito para adentro y yo ya no tocaba el piso, ya no tocaba la arena. Y yo tuve miedo. Pero siempre me dice mi suegro que no hay que entrar en pánico, porque al entrar en pánico uno ya pierde. Entonces traté de mantenerme a flote y acercarme un poquito a la tierra y gracias a Dios pues ya pude sentir la tierra, pero ya no me acerqué más para allá, hacia lo hondo. Pero imagínense, hermanos, ellos todavía no querían echarlos al agua, ellos querían que él se salvara. Pero no pudieron. Entonces dice el 14, fíjense aquí. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongáis sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces estos hombres ni creían en Dios y se pusieron a orar a Dios. Fíjense, aquí yo no creo que alguno de nosotros va a orar a otro Dios por ninguna causa, pero aquí estos hombres tuvieron, el temor era tan grande que empezaron a orar al Señor. Un Dios, no era Dios de ellos, era el Dios de Jonás. Y dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y el mar qué pasó, hermanos? Se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová